El CEIC y la Unidad Educativa Hatari Unancha presentan su programa Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Pedagogía. Cultura. Entrevistas. Experiencias. Diálogos. Historias. Vinculación con la comunidad. En Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches con todos los televidentes. Mi nombre es Rodolfo Oscullo. En esta noche yo me encuentro con mi compañera Rosita Vargas. Ambos somos docentes de la Unidad Educativa Hatari Unancha. Les tenemos un programa muy interesante. Tenemos una media hora para compartir muchas cosas, muchas experiencias, muchas vivencias, estimada Rosita. Claro que sí, feliz de poder compartir a través de estas cámaras contigo, Rodolfo, como docente, y sobre todo la vida de Paulo Freire, un gran pedagogo y filósofo brasileño que ha ido incidiendo muchísimo en la parte de educación intercultural bilingüe en la provincia de Cotopaxi. Antes de nada quisiera yo agradecer, y queremos agradecer muchísimo a TVMI. También queremos agradecer al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, queremos agradecer a la Unidad Educativa Hatari Unancha, a todos los compañeros que están tras todo este andamiaje, todo este trabajo que se está haciendo para presentar a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos van a seguir durante mucho tiempo, estimada Rosita. Quisiera que un poquito le comentemos a la gente de qué se trata todo este Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Sí, tendremos 30 minutos de programa a través de Sinchiyari TV. Durante varios programas vamos a dar a conocer el trabajo que se hace dentro de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Hatari Unancha, sobre todo en las comunidades indígenas de Cotopaxi. Entonces, más bien no se puede perder ningún programa porque habrá experiencias de docentes que ya han trabajado y también que se han vinculado tal vez a instituciones ya superiores. Queremos también que, no sé, le expliquemos un poco a los televidentes cuál es el eslogan de nuestro programa. Es muy interesante porque debemos partir de lo que queremos que ustedes le vean cómo es o cómo se presenta todo este programa de Paulo Freire, que vamos a tener muchísimo tiempo para compartir. Claro que sí. Ñukanchik yuyay. Estamos fortaleciéndonos desde nuestros pensamientos. Ñukanchik yuyaywan sinchiyarishun. Entonces, todas las experiencias que vamos a ir contando a lo largo de los programas van a ser netamente desde las comunidades, las experiencias desde los docentes, o sea, desde el territorio, desde cada una de nuestras vivencias. Entonces, por eso nos hemos enfocado en esta parte desde nuestros pensamientos. Sí, justamente eso debe quedar un poquito más claro a todos nuestros televidentes de nuestros pensamientos. Y más que nada también quisiera yo comentarles cómo va a quedar o cómo vamos a ver este programa. Por ejemplo, de primera parte tendremos una parte pedagógica, quién era Paulo Freire, de dónde es, cómo es que vivió toda la experiencia pedagógica. Luego tendremos también entrevistas a muchas personalidades, a muchas instituciones. Muchas personas están muy interesadas por participar de nuestro programa. Y también tendremos un segmento de experiencias en donde contaremos todo lo que vamos viviendo detrás de toda esta experiencia pedagógica de Paulo Freire. Y quisiéramos pues invitarles a nuestros televidentes. ¿Qué les tenemos el día de hoy, Rosita? Así que hoy vamos a conocer con mayor enfoque la biografía de Paulo Freire.
ya que por su centenario no queríamos dejar pasar a este gran personaje que ha sido un gran referente para la unidad educativa Hatari Unancha. Bienvenidos y bienvenidas, así que no se pierdan este video. Paulo Reglus Neves Freire. Para nosotros, Paulo Freire es uno de los más importantes pedagogos del siglo XX, de nacionalidad brasileña. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital de Pernambuco, al noroeste de Brasil. Su familia fue de clase media, aunque por la Gran Depresión de 1929 pasó hambre y necesidades en su niñez. En 1943 ingresó a la Universidad de Recife. Estudió filosofía y psicología del lenguaje. Nunca ejerció esa profesión por su afán de trabajar en educación. Se casó en 1944 con Elsa Costa Oliveira, profesora de primaria, con la que tuvo 5 hijos e influyó determinadamente en la decisión de Paulo de dedicarse a la pedagogía. Paulo Freire ingresó a la vida burocrática en 1946 y permaneció allí hasta 1956. Trabajó en el Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria y comenzó a dedicar más atención a la educación de adultos. Su trabajo en pedagogía se vio reflejado en la alfabetización en 1963, donde puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo. Dentro de la campaña nacional de alfabetización, consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en menos de mes y medio. Fue acusado por la oligarquía y por ciertos sectores de la Iglesia de agitador político. Paulo Freire criticó el proceso educativo, en el cual el docente simplemente trasladaba información al estudiante. A esto lo llamó educación bancaria. En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así una especie de recipientes en los que se deposita el saber. El único margen de acción posible de los estudiantes es el de archivar los conocimientos, convertirlos en objetos del proceso, padeciendo pasivamente la acción del educador. Paulo propone una educación liberadora, humanizadora y de alfabetización bajo el paradigma. No es el dominio de la memoria de la técnica de la escritura y lectura, sino el dominio de estas técnicas de manera consciente. Entender lo que lee y escribir lo que entiende. Para alcanzar esta educación, Paulo Freire promovió los círculos de cultura, que es la metodología usada para que las personas aprendan conscientemente a leer y escribir. Se escogen palabras generadoras, mostradas en gráficos, fotos o videos, y se inician diálogos desde la experiencia de los estudiantes. Tuvo muchos reconocimientos, como doctorados honoris causa, de universidades de todo el mundo y premios por sus trabajos en educación, entre ellos el premio Rey Balduino para el Desarrollo, Bélgica 1980, y el de la Paz de la UNESCO en 1987, y el premio Andrés Bello de la OEA como educador de continentes en 1992. Luego de una fructífera vida, a los 75 años,
Paulo Freire muere el viernes 2 de mayo de 1997. Murió de una manera previsible. Le falló su corazón porque fue tal vez el órgano que más usó en su vida. En este año jubilar de Paulo Freire, queremos tomar algunas de sus ideas. Los seres humanos somos incompletos, inacabados, inconclusos. Según Paulo Freire, esta afirmación permite que el ser humano se eduque. Por eso es que existe la educación, ya que siempre estamos en la búsqueda de ser más. La lucha no se acaba, se reinventa. Convencer a los jóvenes que la realidad, por más difícil que sea, puede ser transformada. Estas ideas permiten conocer parte de la valiosa vida de Paulo Freire, una verdadera luz para la educación. Justamente acabamos de ver un documental de Paulo Freire, una vida muy interesante, una experiencia muy rica sobre la pedagogía, en donde Paulo Freire se convierte en los hombres más influyentes de Latinoamérica, justamente por esa pedagogía humanista, en donde la práctica de la libertad es una concientización diaria a todo lo que se hace y lo que se trabaja en los estudiantes, padres de familia y bueno, claro, en toda la sociedad, especialmente que hubo en Brasil. Principalmente su punto de partida para la educación liberadora también es de la acción y reflexión. Esto permite definir su pedagogía como una pedagogía humanista. También un gran aporte que hizo es la crítica a la educación tradicional, a la también llamada educación bancaria. Entonces, Paulo Freire también nos invita a comprender que a través de la educación se puede hacer un cambio en el mundo. Todo esto vamos a estar tratando en los programas venideros, en los programas que se vienen durante mucho tiempo. La Unidad Educativa Jataria Unancha, gracias a TVMI, gracias a Sinchillari Radio TV también, vamos a estar compartiendo muchas cosas sobre la vida de Paulo Freire por este centenario. Bueno, y también van a pasar por aquí muchos presentadores, muchos compañeros, así que nos vas a conocer a todos y a todos. Bueno, quisiéramos primero también un poco presentar a nuestro líder, ya va a ser la primera persona que se presente en este programa. Le hicimos una entrevista en donde él recoge toda esta experiencia rica de la pedagogía de Paulo Freire, pues y nos presenta en esta noche también, estimada Rosita. Sí, hablamos de un gran personaje en nuestra querida provincia de Cotopaxi, del padre José Manangón, que ha sido un servidor durante casi toda su vida, un servidor de las comunidades indígenas y sobre todo en la parte educativa ha sido un personaje muy influyente y que gracias a todo lo que él ha realizado, muchos jóvenes indígenas han llegado a obtener su título en la parte de educación. Entonces queremos más bien escuchar de su voz cómo ha sido su experiencia durante más de 35 años de lucha junto a la comunidad educativa Jataria Unancha y sobre todo también al CEI. A ver, yo quisiera destacar algunos momentos en los que yo tuve oportunidad de escuchar de él y también al final de conocerle por una vez en Riobamba con Monseñor Proaño. Pero quisiera yo, en todo caso, el contexto, la primera vez que yo escuché de Paulo Freire y del pensamiento de Paulo Freire fue en la Universidad Central, porque allí había muchos grupos revolucionarios que estaban permanentemente reflexionando, ¿no?, la filosofía, el pensamiento latinoamericano, y en ese contexto ya escuchábamos el pensamiento liberador pedagógico de Paulo Freire. Pero luego, posteriormente, tuve la oportunidad de profundizar más el pensamiento de Paulo Freire
a raíz del documento, hay dos documentos llamados de Barbados, que son dos documentos de misioneros que trabajaban en la Amazonía brasileña, pero también en la Amazonía ecuatoriana. Y ahí en esos documentos es cuando se destaca la realidad diversa culturalmente y totalmente diversa en términos de pobreza. Entonces esos dos documentos de Barbados ya también ahí parten de la experiencia del pensamiento de Paulo Freire. Luego este pensamiento de Paulo Freire tuve oportunidad de conocerle más en profundidad cuando lamentablemente las dictaduras de Argentina prácticamente asesinan y matan a todos los pensadores de la filosofía latinoamericana. Y muchos pensadores de la Argentina llegaron acá al Ecuador, de los cuales yo me recuerdo dos, ¿no? Roy y Agoglia, y evidentemente el padre Gastaldi, tres argentinos que llegaron a la Argentina y eran profesores de la Universidad Católica. Y ahí es cuando conocí en mayor profundidad, ¿no?, el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, el pensamiento liberador de Paulo Freire. Y a partir de eso también tuve oportunidad de conocer, porque evidentemente no se hablaba solo de Paulo Freire, sino que Roy y Agoglia fueron los primeros que comenzaron a estudiar a un pedagogo ecuatoriano que nunca le había escuchado, ¿no?, que es Belisario Quevedo. Y realmente yo tengo una pequeña monografía del pensamiento de Belisario Quevedo y que tiene mucho que ver también con el pensamiento de Paulo Freire, porque son pedagogos que definitivamente buscaban la libertad del pobre, que buscaban la liberación de la gente pobre. Entonces ahí hay un elemento que me parece que es el segundo momento en donde yo profundicé el pensamiento de Paulo Freire con mucha radicalidad. Y evidentemente tuve oportunidad, y en eso creo que yo soy aventajado en el sentido de que tenía la oportunidad de una experiencia, de una vivencia permanente en Zumbau. Y yo creo que ahí se configuró, digamos, cómo el pensamiento de Paulo Freire también puede ayudar en el proceso educativo de aquí, del Páramo. Y evidentemente, cuando estuve en Zumbau, junto al padre Segundo Cabrera, tuvimos la oportunidad de estar trabajando muy de cerca con la pastoral indígena de Chimborazo. Y ahí es cuando teníamos la oportunidad de participar de ciertos talleres que Monseñor Proaño convocaba. Y evidentemente ahí venían, y tuve la oportunidad de conocer a varios obispos de Centroamérica, ¿no?, Monseñor Ruiz, lo mismo Casaldáliga, Helder Cámara del Brasil, y en esas idas y venidas también estuvo en algún momento Paulo Freire. Entonces, todo ese trabajo de la pastoral del Chimborazo es cuando nos formamos ahí. Tuvimos la oportunidad de reflexionar paso a paso lo que Paulo Freire y la teología de la liberación coincidían. Ahora, hay que destacar también que en esos momentos surge Gustavo Gutiérrez del Perú con esto, lo que es la teología de la liberación, y a partir de ello surgen una serie de sacerdotes y de obispos, ¿no?, entre ellos Monseñor Proaño, que reflexionaban la palabra de Dios y el pensamiento de Paulo Freire. Y evidentemente todo este proceso comienza a despertar lo que sería la filosofía latinoamericana. Entonces yo creo que esos son los tres elementos que yo tuve oportunidad de profundizarlo de Paulo Freire, en la Universidad Central como un primer contacto solo de escucha, y ya después en la Universidad Católica con estos filósofos que llegaron de Argentina huyendo de la masacre que hacían los gobiernos de la Argentina, ¿no?, Agoglia, Roy y el padre Gastaldi, ciertamente que comenzaron a hacer los estudios no solo de Paulo Freire, sino también el pensamiento de América Latina, ¿no? Y en el Ecuador estuvo Belisario Quevedo, ¿no? Y evidentemente después me conecté también con Carlos Paladines, que es un profesor que fue de la Católica, pero que tiene la historia
de la educación del Ecuador. Es muy importante ese trabajo y aspiramos que también en algún momento determinado en esos textos que está elaborando Carlos Paladines como historia de la educación en el Ecuador, consta también ya la experiencia de Zumbao. Bien, y yo creo que asimismo hay momentos y momentos. Para mí el pensamiento de Paulo Freire, lo que, digamos, ratificó en mi persona es la sensibilidad por el pobre, por el desposeído, por el que definitivamente no tenía ni voz, no tenía ni dignidad humana. O sea, es impresionante como Paulo Freire, cuando habla y cuando escribe, brota la sensibilidad por el otro, reconocerle al otro. Solamente reconociéndole al otro es que uno se puede reconocer. Yo me puedo entender cuando le veo al otro. Si no le veo al otro, al pobre, al necesitado, yo no me reconozco, estoy perdido, estoy alienado. Entonces, a mí me parece que eso para mí al menos ha sido un impacto tremendo, porque yo me decía, bueno, si quiero yo conocerme, tengo que conocer más la realidad del pueblo indígena. Entonces, esa sensibilidad es lo que a mí personalmente me ha permitido del pensamiento pedagógico liberador de Paulo Freire. No, por el otro, la sensibilidad por el necesitado, la sensibilidad por el que sufre, por el que no tiene nada, por el que es peón, por el esclavo. Entonces, esa simpatía, esa empatía por el otro, por el necesitado, es lo que al menos me ha impactado a mí del pensamiento de Paulo Freire. El otro elemento que me ha impactado definitivamente es el diálogo. Hay que aprender a dialogar con el otro, pero para dialogar con el otro hay necesidad de requisitos, y me parece a mí hay dos requisitos fundamentales. El primero, el conocer la realidad del otro, el saber las causas del por qué el otro es pobre, por qué el otro es peón, por qué el otro es esclavo, por qué el otro es el que está sufriendo. Uno tiene que conocer esa realidad, ¿no? Porque lamentablemente conocemos la realidad y lo folclorizamos, y eso no está bien. Tenemos que conocer la realidad, porque conociendo la realidad del otro es que definitivamente yo me puedo involucrar en sus procesos, no mis procesos, no mis proyectos, sino en el proyecto del pobre. Entonces, conociendo esa realidad, yo creo que ese es un aspecto fundamental del diálogo. Y el otro elemento del diálogo es la equidad. No se puede dialogar entre el que más sabe y el que menos sabe. No se puede dialogar entre el que tiene el poder y el que no tiene el poder. No se puede dialogar entre el patrón y el peón. Imposible, no hay cómo. El diálogo es equitativo, de igual a igual. Y en ese sentido, pues el ejemplo es Jesús. O sea, para mí Jesús, ahí entendí yo el Evangelio, porque Él, en la calidad de un Dios, se rebajó a la liberación de los pobres, se hizo ser humano, se hizo como nosotros. Y entonces esa imagen, esa realidad es lo que a mí me sostiene, porque la única manera de entender al otro es dialogando de igual a igual, siendo los mismos, ¿no? Sin privilegios. En ese sentido, o sea, lo que propone Paulo Freire es este otro elemento que definitivamente, reflexionando en profundidad, es lo que propone Paulo Freire. No se puede hacer una educación sin necesidad de estos dos aspectos, conocer la realidad y dialogar, porque solo dialogando de igual a igual es que podemos construir un proceso liberador. Porque conociendo la realidad sabemos las causas, aprendiendo a dialogar es que podemos escuchar cuáles son las necesidades y cuáles son las visiones y cuáles son los anhelos que la gente pobre tiene, y en ese contexto trabajar en conjunto. Yo de esto he tenido experiencias muy dolorosas. Por ejemplo, en el caso de Zumbao, llegaban ahí las ONG con la plata, y entonces ellos decían, no, bueno, aquí se hace esto, nosotros ponemos la plata y se hace esto, y se fracasó.
porque no se partió de la realidad de la gente, no se hizo lo que la gente quería. Evidentemente la gente lo que quería a veces son cosas así medias inoperantes, cosas que para nosotros nos parecían ridículas, pero no, hay que entender eso porque lo que propone la gente es lo fundamental. Y entonces partiendo de estas pequeñas cositas es que se va construyendo el proceso de liberación y la gente va abriéndose y va entendiendo mejor y va proponiendo proyectos ya de liberación, proyectos de lucha. Y así es que, por ejemplo, estos proyectos de lucha que se propuso, por ejemplo, en Sumbawa, por ejemplo, era impresionante como los negociantes de la cebada y de los granos no estafaban a la gente. Y entonces ahí se podía entender que el pensamiento liberador, el pensamiento educativo de Paulo Freire podía abrir los ojos a esta gente para que no se deje estafar y para que defienda su trabajo, defienda sus productos. Entonces, en ese sentido, o sea, definitivamente estos dos aspectos a mí personalmente son los que mayormente me han impactado. Y creo que a partir de eso también el CI propone esos 5 pasos de lo que es la metodología actual del CI. Bueno, ahí sí ya es bastante complejo. Yo voy a, ojalá sea esto un primer momento, pero yo voy a tocar ahí 2 cosas que me parecen importantísimas. El impacto del pensamiento de Paulo Freire en el trabajo ya específico que nosotros hacemos. El primero, la evangelización. Era impresionante cuando hablábamos con la gente, ellos se quedaban con los ojos abiertos, pero ¿cómo? Si nos dijeron a nosotros que Taita Dios solo bendice al patrón, solo bendice al hacendado, solo bendice a los que tienen plata, y nosotros como somos pobres, Dios no nos quiere, Dios no nos bendice. Y ustedes vienen y hablan que Dios quiere más a los pobres y no a los ricos. O sea, era un choque tenaz, terrible eso. Pero entonces ahí lo que se logró es que asuman la dignidad, somos dignos. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que más les impresionaba. ¿Cómo que somos hijos de Dios? Pero siempre nos dijeron que más bien nosotros ya estamos condenados, que somos pecadores, que somos borrachos, que somos mujeriegos, ¿no? ¿Y cómo es que ustedes ahora nos dicen que Dios quiere más a los pobres, la dignidad nuestra? Y eso les sorprendía, ¿no? Y eso es lo que permitió posteriormente los procesos, ¿no? Y el proceso fundamentalmente de lucha. Y en Sumbawa se comenzó a trabajar, por ejemplo, a que se respete al pueblo indígena, que no les roben los comerciantes. Pero el proceso de mayor impacto, especialmente con mi trabajo, indudablemente el proceso de evangelización liberador que se hizo allí, de la toma de dignidad, de toma de conciencia de que somos dignos, eso ha sido una lucha permanente, pero es importantísimo. Pero a esto va acompañado la experiencia que, gracias a Dios, me tocó vivir a mí personalmente, porque yo asumí el trabajo incipiente de la lucha por la tierra. Y ese trabajo lo realicé en el periodo que fui párroco yo en Chuchilán, que fue un periodo de 8 o 9 años que estuve de párroco en Chuchilán. Y ahí, en cambio, trabajamos en términos concretos el asunto de la hacienda. O sea, comenzamos a trabajar en el hecho de que la tierra es para el que le trabaja. La tierra no es del hacendado. Dios no le ha dado la tierra al hacendado. Y ahí se generó un proceso de lucha tenaz. Y ese trabajo fue clandestino. En ese sentido, lo que es la hacienda de Chinaló, Guayama, la hacienda de Chaupi y la hacienda de Pilapuchín. Todas esas haciendas se lograron en ese tiempo entregar a los comuneros. Pero esa fue una lucha tenaz, una lucha muy fuerte. Y en ese sentido yo tengo que reconocer, la lucha no es de uno solo. Y yo tengo que conocer ahí el trabajo preciso en el momento oportuno que tuvo ahí Monseñor Ruiz. Monseñor Ruiz apuntó eso, ¿no? Evidentemente, desde su autoridad como obispo, ¿no? Nosotros éramos muy radicales en contra del hacendado.
Pero Monseñor en algún momento dijo, ve, por Dios, a estos hacendados van a salir pobres, van a salir sin nada, reconozcámosles algo. Y entonces se llegó a transar en ese sentido. Pero esa lucha por la tierra es lo más impresionante. Por eso es que la escuela se inserta en ese proceso de lucha. Los indígenas comenzaron a darse cuenta que la escuela les abre los ojos, les hace entender y les hace comprender que esas tierras no eran del patrón, es de la gente, es de la comunidad, es de quien la trabaja. Y entonces en ese sentido se trabajó mucho Antigua, Sumbawa también, porque eso ya, la pelea ahí no era de la tierra, sino más bien era del respeto, de la dignidad y de los comerciantes. Pero ese proceso de lucha por entregar la tierra a los comuneros, muy importante. Ahí el impacto del pensamiento de Paulo Freire en la práctica definitivamente es liberador, no hay nada que hacer. Entonces ahí, por ejemplo, había el equipo pastoral, ¿no?, de Zumbao. Yo siempre tengo que destacar ahí el pensamiento del padre Segundo Cabrera, radical en sus procesos, el pensamiento del padre Javier Catá, el pensamiento de los voluntarios, porque había voluntarios, estudiantes de la Universidad Central, que definitivamente venían con el ánimo de ayudar en estos procesos. Sin el voluntariado no hubiese sido posible, ¿no? La autoridad, por un lado, en este caso Monseñor Ruiz, y la pastoral indígena en Sumbawa, el equipo de voluntarios ahí radicalmente comprometidos con la gente, pero también había un equipo yo debo reconocer ahí en todo el proceso el doctor Asdrúbal Granizo, ¿no?, un abogado que entendió el proceso y radicalmente defendía, ¿no? Y en el equipo ahí del doctor Asdrúbal Granizo estaba también Mary, ¿no?, Margarita. Entonces había una serie de equipos, ¿no? Y evidentemente desde ahí también, o sea, las universidades, ¿no? Yo en eso tengo que reconocer, no tanto la Central como la Universidad Católica siempre estuvieron allí ayudando en estos procesos de lucha al interior. Ahora, el proceso de lucha, sí, yo digo, tiene que ser clandestino y en silencio, porque por esta experiencia que nos ha llevado. Porque si nosotros hacíamos huelgas y hacíamos en el periódico, eso era de nunca acabar. Entonces, los procesos de liberación siempre son en la clandestinidad y son en silencio y son los mejores procesos. Pero cuando eso ya sale a la luz pública, ya sale eso a los medios de comunicación, ahí ya se enreda y eso se volvía muy complicado. Entonces ahí tuvimos que estar como 15 años de manera clandestina, pero han sido los mejores años en donde surge definitivamente el modelo de escuela comunitaria, el modelo de organización comunitaria, y definitivamente ahí se comienza a discutir lo que ahora es el Pachacuti, ¿no? Una organización política que defienda los intereses de la comunidad. Por eso es que se comenzó con el movimiento indígena, ¿no? Y luego de eso con el brazo político que tiene que defender los intereses de los comuneros. Ahora, lamentablemente ahora eso se ha trastocado, y eso es lo que yo veo con mucho lamento yo, el hecho de que ahora la lucha del movimiento indígena está en el poder, cuando en el poder político, en el poder central, no hay cómo cambiar, difícil. Ni Fidel Castro pudo hacerlo, ni Che Guevara lo pudo hacer, o sea, destruir el poder político desde el centro no hay cómo. El poder político del sistema capitalista solo se va a destruir a partir de la organización del pueblo, de lo que llama ahora el Papa, desde los excluidos, desde los descartados. Los cambios van a venir desde allí. Y si nosotros vemos eso, no es otra cosa que el pensamiento del Evangelio, que es el pensamiento de Jesús. Jesús fue a nacer en Belén, nació con los desposeídos, con los que no tenían nada. O sea, si se conoce la historia de Israel, o sea, los agricultores, los que cuidaban los animales, eran los pecadores, eran los que no se podían salvar, y Jesús nace en medio de ellos. Y entonces en ese sentido yo creo que lo ideal, que el movimiento indígena, que el mismo Pachacuti tiene que regresar
a luchar desde los desposeídos. Pues ahora están luchando ahí los intereses de la asamblea, los intereses del sistema, o sea, yo creo que ahí nos equivocamos. Pero ese ha sido para mí el impacto, digamos, en la práctica del pensamiento de Paulo Freire. Evidentemente hay otras experiencias de las cuales podemos, que son mucho más finas y que se puede seguir trabajando, por ejemplo, cómo descolonizarnos, el pensamiento. Yo estoy asustado porque, digamos, la intelectualidad, la academia indígena comienza más bien a pensar a partir de la estructura de la filosofía europea y no hacemos el esfuerzo, digamos, de reflexionar a partir, digamos, de lo que somos, desde el pensamiento andino, desde afuera del sistema. Yo creo que ahí está la verdadera revolución y ahí hay que tender. Y yo sí creo que tiene sentido hoy más que nunca el Colegio Catalunanche como un espacio de seguir pensando las cosas desde los excluidos, desde los descartados. Me parece a mí que eso es lo fundamental y eso es lo que yo aprendí de Paulo Freire y en la práctica eso es lo que nos ayudó en esta liberación y en este caminar de liberación del pueblo indígena. Y yo creo que esto sigue en vigencia porque el tema de la tierra, el tema de la dignidad, el tema de la educación, o sea, sigue en vigencia y esos procesos de lucha tienen que continuar. Pero, como dice Fray Beto, ¿no?, con los pies en el sitio donde estamos y a partir de ello la reflexión pedagógica, filosófica, teológica, ¿no? Yo creo que por ahí vamos y eso es el legado que al menos deja Paulo Freire en la experiencia de aquí del CEIDI. Agradecemos al padre José Manangón por contarnos su experiencia como docente, como misionero y cómo ha ido aplicando la pedagogía de Paulo Freire dentro de las comunidades indígenas del Cotopaxi. Continuamos, Rodolfo. Sí, agradecemos muchísimo al padre José Manangón, como tú decías, pues es uno de los referentes nuestros aquí en la provincia del Cotopaxi, justamente para todos los docentes quienes hacemos parte de la unidad educativa Jatario Nacha. Esas experiencias que nos comentó en la entrevista nos parece muy interesante, ya que el vivir justamente con el personaje que vamos a tratar todo este tiempo debe ser una experiencia muy enriquecedora y justamente es lo que ahora él está con su equipo de trabajo, con su equipo durante todos estos años, ha estado trabajando esa pedagogía humanista, como decíamos, esa concientización social sobre las cosas que se dan en el día a día, en la realidad, en todas las comunidades, especialmente del Cotopaxi, estimada Rosita. Y sobre todo se ha logrado aplicar esa metodología, se adapta al contexto cultural. Y cabe mencionar también que ha sido una trayectoria larga, sí ha sido larga, pero como docentes y también con el apoyo del CEI se ha logrado llegar con conocimientos a los jóvenes quichuahablantes, que es muy complejo debido al contexto cultural, como lo decíamos, por el primer idioma que se maneja, que es el quichua. Entonces, se ha manejado muchísimo la educación intercultural bilingüe, incluso de manera clandestina, ya que también ha habido injerencia del Estado en la época de las haciendas. Sin embargo, se ha logrado mantener hasta estos años. Sí, justamente esta práctica de la libertad me parece muy interesante lo que habla el padre Pepe, ya que vivió de experiencia de primera mano, ¿no?, este acercamiento con Paulo Freire, y eso le ha ayudado mucho a ver de mejor manera todo el trabajo que se hace dentro de las comunidades. Y justamente la próxima presentación que tenemos en este momento es sobre una experiencia que se vive dentro de las comunidades. Bueno, Jatario Nacha sabrá es que tenemos en Guayama, tenemos en Huangaje, en Tigua, en Casa Quemada, en lugares de la zona del Quilotoa, en donde se viven todas estas experiencias, todas estas realidades. Y pues ahora en esta noche vamos a presentarte una de esas experiencias, Rosita. Sí, experiencias que se viven desde nuestros territorios. Se les comparte a través de Sinchiari TV, Ñukanchikpa Yuyaywan Sinchiarishu.
La alfabetización en Cotopaxi. La historia de la educación indígena en la zona del Quilotoa y la del Seig inicia con la alfabetización. Cuando la misión de Sumbawa inició su trabajo en los años 70, se volvió evidente que para mejorar la vida de las comunidades había que trabajar en varios aspectos y uno de ellos era la alfabetización. Hay que tomar en cuenta que en esa época más del 90% de la población no sabía leer ni escribir y en el grupo más afectado estaban las mujeres. La alfabetización se convirtió en una de las estrategias para mejorar la vida de las personas. No obstante, también había que trabajar en temas de salud, en mejorar la economía, la organización y en temas legales. El proyecto de alfabetización en Sumbawa, desde su inicio, tuvo claro que no se trataba solo de aprender a leer y a escribir, sino que en ese proceso las personas fueran tomando conciencia de su situación y pensando en propuestas para enfrentar los problemas. A continuación les presentamos una entrevista con la magíster Mary Martínez para que nos dé a conocer el contexto de la alfabetización desde su propia experiencia. La década del 70, cuando la diócesis de Latacunga invita y acoge a los salesianos en Sumbawa y quienes se denominan la misión salesiana de Sumbawa se encuentran con una realidad de extrema pobreza, una realidad de miseria, una realidad de analfabetismo altísimo, el 100% prácticamente. Es de Sumbawa, que es la zona del Quilotoa y que tiene que ver con el territorio que abarca la cuenca alta del río Toachi, una población altísima. Es el mismo equipo pastoral que en aquel entonces estaba integrado por las misioneras lauritas, por los salesianos, por la Operación Mato Grosso, una ONG italiana, que se juntan y ellos, ¿no?, con sus pequeños recursos, ¿no?, y su gran capacidad de compromiso misionero, que levantan una información, levantan un censo, van ellos de casa en visitas domiciliarias. Ellos no tenían prisa, ellos tenían como propósito tener la información verdadera. Entonces, de ese censo, digamos, ¿no?, se deja ver una realidad extremadamente alarmante. Y como prioridad se empieza a trabajar la alfabetización. Esto va coincidiendo con la intervención en la zona y en otras zonas indígenas de la misión andina. La misión andina tenía becarios, ¿no?, que eran indígenas en el nivel universitario. Es ahí donde empieza con una fuerza impresionante la organización de jóvenes de las mismas comunidades, ¿no? El equipo pastoral, claro, el equipo pastoral está influido en esos años, ¿no?, por todo lo que se vino con el Vaticano II, que se vino con la reunión de la Iglesia, lo de Medellín, Vaticano II, y la teología de la liberación. Entonces, en ese marco y con la idea de la conformación de las comunidades eclesiales de base, empieza una acción pastoral liberadora que se encuentra con este problema de que toda la gente era analfabeta. Sin embargo, los primeros materiales se
diseñan en base a una secuencia de dibujos. Los temas, ¿no? Los temas de visión de la realidad con la intención de evangelizar, de hacer una acción pastoral, ¿no? Se organizan de esa manera, se leían las imágenes, ¿no? Y claro, es el tiempo también de la influencia de la pedagogía de Paulo Freire. Paulo Freire influye mucho en esto, inspira mucho. La gente que estuvo en aquel entonces tenía muchísima claridad sobre la pedagogía liberadora, la educación popular. En este trabajo pastoral se empiezan a identificar jóvenes indígenas de las comunidades a las que se atendía, ¿no? Que habían hecho algún grado escolar, o sea, habían hecho primero, segundo, tercer grado, ya sabían leer y escribir. Entonces, con ellos lideran, ¿no?, la primera campaña de alfabetización. Esa campaña de alfabetización luego tuvo tanto éxito que no se ejecutó solo en Sumbawa, se ejecutó en todo el cantón Pujilí. Y eran más de 350 alfabetizadores con más de 200 centros de alfabetización, lo que llevó a ser una actividad ya del Ministerio de Educación. Primero hubo la Oficina Nacional de Alfabetización y luego, con el retorno a la democracia, ¿no?, hubo una campaña de alfabetización, pero en Cotopaxi no se utilizó solamente el material que daba el Ministerio de Educación, se aplicó precisamente la pedagogía, ¿no?, y la propuesta de Paulo Freire, que propone el ir aprendiendo a leer y a escribir desde la palabra generadora. Esa palabra generadora, que no era un elenco de palabras, no era tener un glosario de palabras para seguir en orden. Esas palabras generadoras tenían que salir, ¿no?, de la reflexión, de la discusión, del análisis de la realidad que vivía cada grupo. Entonces, esa palabra se vuelve motivadora y con esa palabra se iban armando las primeras expresiones, y yo creo que, estoy convencida que ese fue el éxito de ese programa de alfabetización, que después fue perfeccionándose, fue mejorando. Contribuyeron muchas otras iniciativas como escuelas radiofónicas de Riobamba, de Chimborazo, que también tenían su programa de alfabetización. Pero siendo, ¿no?, coherentes con la pedagogía liberadora de Paulo Freire, lo que hay que hacer en alfabetización, y lo que se hizo en toda la zona del Quilotoa, es vincular la alfabetización a acciones de cambio de la realidad. La alfabetización no iba a funcionar si no estaba vinculada a los procesos, por ejemplo, de la organización de la tienda comunal, la organización de las mujeres para desarrollar actividades de mejor salud, mejor nutrición, su capacitación en rendimientos de actividades productivas, una alimentación más saludable, el cuidado de los niños, ¿no? Y claro, en términos ya más de incidencia, la lucha por la tierra. Si la comunidad estaba bien organizada, ¿no?, el trabajo de la organización, de la estructura de la comuna, ¿no?, para la recuperación de la tierra y después para esa tierra volverla
productiva, volverla a favor de los comuneros, ¿no? Entonces ahí se vinculaba la alfabetización, ahí funcionaba la alfabetización. En pequeñas actividades como por ejemplo una panadería, ¿no? Una tienda comunal, un fondo de ahorro y crédito, ¿no? Un fondo rotativo que era en ese entonces y que después se generaron los bancos comunales. Efectivamente, formar personas de las mismas comunidades como alfabetizadores fue un aspecto clave para que este proyecto se mantuviera en el tiempo y para que respondiera realmente a la realidad y necesidades de las comunidades. Fueron los primeros alfabetizadores y catequistas los que luego participarían en la conformación de las escuelas, el colegio y todos los programas que se hicieron. El método y la experiencia de Paulo Freire en la alfabetización fue un puntal en este trabajo, pues era importante partir de la realidad de las personas, que comprendan su situación y la expresen en palabras. A partir de esa comprensión de la realidad, las palabras y su uso cobraban un sentido más profundo y se veía claramente la importancia y necesidad de aprender a leer y a escribir. Solo a partir de esa toma de conciencia era posible dar un paso más y llegar a la búsqueda del cambio de la realidad. Bueno, pues llegó el momento de la despedida, mis estimados amigos. En esta noche hemos presentado un programa muy interesante. Primero pues tuvimos el documental donde hablamos de Paulo Freire, luego tuvimos la entrevista del padre José Managón, quien nos contó pues su experiencia personal y también una experiencia dentro de las comunidades, dentro de la unidad educativa Jatario Nancha. Agradecemos a los medios que han hecho posible que demos a conocer sobre todo al personaje muy relevante que es al padre José Manangón en nuestra querida provincia del Cotopaxi. Agradecemos a TVMIC por el espacio brindado, a Sinchillari TV por todo el apoyo técnico, también al CEIG y a la unidad educativa Jatario Nancha, y sobre todo a toda la comunidad educativa y a los televidentes que nos están observando, y les invitamos pues a mantenerse en sintonía todos los días sábados a partir de las 7 de la noche y enterándose mucho más de todo el trabajo que hacen los docentes en la educación intercultural bilingüe. Claro que sí, Rosita, y también no olvidarse, estimados televidentes, que estamos en los 100 años del nacimiento de Paulo Freire y tenemos muchas sorpresas, muchos programas en donde van a conocer un poco más a Paulo Freire y también a todos nuestros docentes, a todos nuestros compañeros que incluso están tras cámaras, están en las comunidades y están siempre pendientes de trabajar junto a esta pedagogía que le llamamos la pedagogía de la práctica de libertad, la pedagogía humanística. Pues más que nada yo pienso que la concientización que nos va a brindar todos estos eventos para nosotros va a ser muy importante y también tiene que ser para los televidentes que nos están viendo. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.